Hoy está con nosotros el doctor Max Hernández, que es psicoanalista y fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es autor de varias obras y la última de ellas se titula En los márgenes de nuestra memoria histórica. Yo mostré esta obra, recordarán, ¿no? Esta es la última obra de Max Hernández. Vamos a conversar sobre algunos aspectos de esta obra porque es muy diversa, muy amplia y el tiempo no es pues tan diverso ni tan amplio. De modo que la más cordial bienvenida a Max Hernández. En el malestar en la cultura, Freud dedica una serie de consideraciones muy interesantes y muy críticas acerca del mandamiento según el cual hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Yo reproduzco in extenso este texto de Freud en la coda de un ensayo titulado La imposibilidad, un ensayo mío, la imposibilidad de que la caridad sea un mandamiento. De modo que no voy a repetir, ¿no?, las consideraciones de Freud primero, porque sin duda las conoces, y además porque nos tomaría un tiempo excesivo, ¿no? Pero, ¿a qué viene esto? Bueno, esto viene a cuento, porque aquí en la página 103 dices textualmente que aún hoy en día el racismo no llega a ser abolido por el amor y sigue coloreando el conflicto entre los sexos, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo podría el amor abolir el racismo? Bueno, primero, Marco Aurelio, te agradezco esta invitación. Es siempre un placer conversar contigo, coincidiendo o no, eso es aparte. Así es, muchas gracias. Bueno, es totalmente cierto que en el malestar en la civilización, Freud plantea con mucha claridad que la vida en común implica la represión de nuestras naturales tendencias agresivas y que por lo tanto la vida en común en pequeños o grandes grupos es una vida frágil porque la agresión reprimida para poder convivir erupciona todo el tiempo. Es interesante que Freud en ese artículo cita los mismos versos o el mismo verso latino, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Pero no olvidemos que en 1921 Freud ha publicado su Psicología del yo y análisis de las masas, y ahí plantea que lo que mantiene unido, lo que genera el vínculo social, es el amor, la amistad y el vínculo con el líder. Entonces yo creo que hay una suerte de permanente tensión entre esta agresión, que por otro lado tampoco tenemos que verla como solamente destructiva. Es la agresión que uno tiene que tener simplemente para poder existir. Una maestra mía, la psicoanalista Marion Milner, decía... Entonces la otra agresión sería la violencia. Claro, exactamente, ¿no? Contra la cual yo sí creo que estamos. Una cosa es poder distinguir agresión de violencia. Y yo sí creo que no hemos visto jamás agresión pura ni amor puro. El más puro de los amores tiene agresión, tiene voluntad de posesión, voluntad de poder. Ayer escuchaba un programa en el cual un diplomático francés, el señor Fayard, hablaba del arte de la guerra de Lao Tzu y planteaba que el discurso de la guerra y el discurso del amor son más o menos lo mismo. Un poco lo que había planteado Roland Barthes en fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Porque uno dice, voy a conquistar, voy a seducir, se rindió, me sometió.
etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que hay una amalgama. Ahora, ¿qué poder hacer con el racismo? Yo creo que el racismo es un problema muy serio, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay un fuerte grado de mestizaje. Entonces, se crea una suerte de pigmentocracia muy gradual y nos basamos entonces en el narcisismo de las pequeñas diferencias, de nuevo para citar a Freud. Es decir, cuanto más me parezco a ti, más voy a enfatizar o poner énfasis en aquello que me distingue. Y entonces yo voy a ser un poquito más claro que tú. O si soy un poco más oscuro que tú, diré, es que tú no tienes suficiente tiempo, tu familia no tiene suficiente tiempo en el Perú, y por lo tanto su claridad implica falta de prosapia, por decir algunos de los discursos que uno escucha en las calles. Bueno, yo había traído a colación este asunto del amor y el racismo, pero simplemente quería que me aclararas el punto. Pero más adelante yo tenía preparada una pregunta que ahora la puedo más bien someter a tu consideración, ya que tú has dicho algunas cosas acerca del racismo, ¿no? La última vez que estuvo por aquí Fernando Sabater dio una conferencia y entre otras cosas dijo, el racismo es lo natural. El no racismo es una creación de muy difícil equilibrio, una creación precaria que se puede caer al menor tropiezo, ¿no? Bueno, entonces el no racismo es una construcción, en el mismo sentido en que Fichte decía que Dios era una construcción en sus clases en las mañanas, esto lo han contado sus biógrafos. Fichte, dirigiéndose a sus alumnos, les decía, bueno, hemos llegado al tema de Dios y entonces vamos a comenzar a construir a Dios, ¿no? Bueno, en este sentido de construcción, ¿no? Igual el no racismo es una construcción, pero en una especie como la nuestra, que es una especie jerárquica y territorial. Entonces, el racismo no es que esté bien o que esté mal, el racismo tiene en eso, digamos, un carácter ajeno a estas consideraciones éticas, tan ajeno como puede ser pues un tsunami, que tiene que ver un tsunami con la ética, ¿no? Entonces, ya es una cuestión de fábrica. Esto creo, la Escuela Etológica Contemporánea me parece que ha subrayado, ¿no? El carácter innato de una serie de conductas, ¿no? El recelo frente a los demás, el tomar distancia frente al extraño, a la tribu, es una reacción natural. No es racismo ni discriminación, no. Incluso se ha hecho experiencias con niños ciegos que perciben por el olfato al que no es de la casa, ¿no? Y entonces se ponen y se van al ringo. Entonces, por eso digo yo, si tú también reconoces que en este proceso de discriminación, no estoy hablando de los extremos a los que esto puede llegar, pero digamos, ad initium, ¿no? Hay un componente biológico. Bueno, fíjate, varias cosas en este sentido, ¿no? Yo creo, y en eso soy muy freudiano, que el otro nos resulta hostil. Aceptar al otro es una tarea cultural. Pero con respecto al racismo yo señalaría un quiebre en un momento determinado. Sí, todas las sociedades, los griegos tenían sus bárbaros, los bárbaros tampoco querían mucho a los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en el Perú, la gran confederación que llamamos el Tahuantinsuyo mantenía muy claramente separadas a las etnias. El propio Garcilaso, al que, como tú sabes, admiro tanto, tenía un desdén absoluto por las tribus de la selva y las tribus más allá de Quito. Pero lo que ocurre es que, y eso es lo que para mí tiene sentido en el Perú, es que a partir del descubrimiento de América se instituye. Entonces una cosa es mi preferencia natural. O sea, por eso esa pregunta que hacen algunos, dice, ¿tú te casarías con alguien de otra raza? Para mí es banal, porque no quiere significar mayormente. Yo puedo tener preferencias singularísimas
por aquello que me atrae, y son respetabilísimas. El problema es cuando se instituye, y en un país como en el Perú, cuya mayoría es de procedencia americana, se ha instituido una suerte de sistema opresivo. Entonces, ¿cómo respetar las diferencias y lo natural en el ser humano, pero creando una lógica que permita una cultura de mayor convivencia? Esa sería un poco mi posición, ¿no es cierto? Pero ¿cómo explicarías, perdón, cómo explicarías este otro hecho? Una de las últimas veces que conversé con el doctor Fernando Silva Santisteban, tocamos este asunto del racismo. Y yo le decía, Fernando, en la época de la gente ilustre del 900, ¿no? Mariátegui, González Prada, Ribagüer y todo, no se hablaba del racismo, sino se hablaba de la cuestión indígena, ¿no? Del problema del indio. Pero nadie... Y me dijo, no, pero el racismo como problema, realmente, yo te voy a decir algo que de repente te va a sorprender, pero es una novedad. Yo creo que se comenzó a discutir en serio en la década de 1960. O sea, yo le digo exactamente cuando se comenzó también a discutir en serio la tríada esa, ¿no? Amor, sexo y matrimonio, que es una cuestión completamente reciente, ¿no? Entonces, yo también quería subrayar ese hecho, ¿no? Me están indicando que debemos acá hacer un alto en el camino, de modo que luego de esta detención voy a abundar ligeramente en este punto para que me des tu contestación.